Hola, muy buenas. Vamos a empezar con otra entrega sobre este canal de ecología numérica y vamos a seguir con los conceptos de poblaciones. Hemos dicho en vídeos anteriores que la ecología es la ciencia que estudia las interacciones biounívocas entre los organismos y su medio biótico y abiótico y que estas interacciones tienen una componente que iría desde lo molecular a la biosfera entera. Bueno, pues ahora estamos viendo las poblaciones. Las habíamos introducido en el vídeo anterior y en este segundo vamos a ir explicando también otros fenómenos de hibridación. Pero queríamos explicar los fenómenos de hibridación que tienen que ver con el ciervo ibérico porque tienen una componente económica bastante importante. El ciervo ibérico es Cervus elaphus hispanicus y tenemos otros ciervos en Centro Europa que son de otras subespecies, como por ejemplo el típico centroeuropeo Cervus elaphus y Pelaphus. Pero no es en absoluto las únicas subespecies de ciervos que tenemos en Eurasia. En Eurasia tenemos también otras especies de ciervos, como puede ser, por ejemplo, el ciervo de Bactriana del Turquestán ruso de Bokhara, que es Cervus elaphus bactrianus, que está en la zona de Uzbekistán. El ciervo de Berbería en Argelia, Túnez y Marruecos, Cervus elaphus barbarus. También tenemos el ciervo de Crimea, Cervus elaphus brauneri, en la península de Crimea. El ciervo de Córcega, Cervus elaphus corsicanus, en Córcega y Cerdeña. El ciervo de Cachemira o Angul, el Cervus elaphus anglu, en Cachemira. El ciervo de Manchuria, Cervus elaphus xanthopigus, en el sureste de Siberia. El Isubra o Isubra hirsch, Cervus elaphus luddorfi, del río Amur. El ciervo de Chesuan, del Cervus elaphus magneili, de la meseta del Tíbet. El Sou, o Cervus elaphus affinis, del Tíbet y Bután. El ciervo de Yarkand, de Yarkanda o del Tarim, Cervus elaphus yarkandensis, de la cuenca del Tarim, en China también. Otro ciervo chino, el ciervo de Alasan, Cervus elaphus alsanicus, del noreste de China. El ciervo siberiano del Altai, Cervus elaphus sibericus, de Mongolia y China septentrional. El ciervo de Kansu, Cervus elaphus kansuensis, del corredor de Kansu, en China central. El ciervo del Caspio, del Cáucaso o del Maral, Cervus elaphus maral, de Anatolia, Kurdistán e Irán. El ciervo de los Cárpatos, Cervus elaphus montanus, de las zonas montañosas de Rumanía. El ciervo de Suecia, Cervus elaphus elaphus, del sur de Suecia. El ciervo de Tian Shan, Cervus elaphus songaricus, de los montes Tian Shan, que creo que están en China también. El ciervo de Balich, Cervus elaphus balichi, del Himalaya, Bayichi. Ciervo de Noruega, Cervus elaphus atlanticus, de Noruega suroccidental. Ciervo escocés, Cervus elaphus scoticus, que antaño estaba presente en la mayor parte de las islas británicas y hoy se encuentra reducido a Escocia. Y ha sido precisamente, esto es interesante, el que se ha introducido en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda la introducción del ciervo europeo ha generado auténticos problemas con la flora nativa, desapareciendo algunas de las especies que son más emblemáticas de Nueva Zelanda, de árboles incluso, casi desaparecidas, ¿no? No solo por el ciervo, pero el ciervo ha contribuido bastante también. El ciervo europeo, Cervus elaphus y Pelaphus, centroeuropeo, de Europa y Turquía, Centro Europa principalmente, y el ciervo ibérico, Cervus elaphus hispanicus. Para que nos hagamos una idea de hasta qué punto puede haber diferencia entre las poblaciones de ciervos, subespecies en este caso, y también poblaciones, veamos una instantánea de un ciervo ibérico a la izquierda y un ciervo escocés a la derecha. Observar que el ciervo de la izquierda, el ciervo ibérico, es de cornamenta mucho más fina, es una cornamenta también con menos apertura, más cerrada, y no con esas expansiones que tiene el otro ciervo en las partes terminales, ¿no? Las luchaderas no son tan grandes, las luchaderas son estas que van hacia adelante, ¿no?
Y bueno, pues en principio se trata de un ciervo de un pelaje mucho más marrón grisáceo, no tan rojizo, una forma mucho más estilizada y en definitiva la adaptación al ecosistema mediterráneo. Y eso es a lo que quería ir. Todas estas subespecies se han producido precisamente porque los ciervos se han ido adaptando en el curso de la evolución a características particulares del clima y de la vegetación de los lugares en los que estaban. Así, por ejemplo, el ciervo ibérico se sabe que es capaz de, bueno, pues de ramonear una enorme cantidad de matorrales que a lo mejor otros ciervos más centroeuropeos no utilizarían en la misma medida. En un trabajo que, por cierto, es uno de los que más tenemos citas bibliográficas y referencias de otros autores, habíamos analizado esto en los años 2000. Vamos a ver el documento, que lo tenemos por aquí, dentro de la carpeta Currículum, Investigación, Publicaciones. Tenemos aquí varias publicaciones sobre el ciervo ibérico. Capacidad de carga. A ver, hay varios trabajos. Un momentito que lo localizo. A ver. Vamos a ver. No sé si será este. Sí, este es. Este es uno de ellos. Vamos a ponerlo. Bien. En este trabajo, que cuando lo hicimos fue básicamente con las técnicas que aprendimos en Chile, precisamente para trabajos con animales domésticos, concretamente con la cabra criolla, aprendimos un poco a cómo determinar la oferta forrajera de los ecosistemas, lo que llamamos oferta forrajera, es decir, la cantidad de biomasa que puede utilizar un herbívoro concreto, porque no todos los herbívoros van a usar la misma biomasa. Decidimos aplicarlo al ciervo cuando en un viaje volvimos aprendiendo estas técnicas en el Centro de Estudios de Zonas Áridas de la Universidad de Chile, el CEZA, que luego fue transferido a la Universidad de La Serena, que es una universidad regional. Y bueno, en este trabajo pues analizamos la producción de biomasa forrajera, el valor nutritivo que tenía y la capacidad de carga que podíamos inferir mediante estos estudios. Bueno, el trabajo se realizó sobre todo en el Parque Nacional de Monfragüe. Se definió una serie de parámetros de altura, diámetro de las plantas, cobertura de las plantas arbustivas, fitovolumen, etcétera. Se cosechó la biomasa anual. ¿Cómo se determina esa biomasa anual? Bueno, pues por la diferencia de color de las hojas jóvenes respecto al resto de las hojas, que es exactamente lo que el ciervo suele comer, ¿no? Y determinamos la capacidad de carga, que es el número de ciervos que podía soportar el ecosistema, teniendo en cuenta la cantidad de arbustos que había en todas las fincas que analizamos, que fueron casi 30 o 40 fincas dentro del Parque Nacional de Monfragüe, ¿no? Estimamos, esto se hizo en concreto con 3 especies arbustivas, estimamos que las más abundantes en las zonas de estudio: Erica australis, un brezo, con una densidad de 6.818 plantas por hectárea; Olea silvestris, el acebuche, con 12.045 plantas promedio por hectárea; y la Filaria angustifolia, el labiérnago o olivilla, que se le dice en Extremadura, con 16.591 plantas por hectárea. La cobertura en el caso del brezo era del 31% en promedio, del acebuche del 49,25% y de la Filaria del 28%. La producción de materia seca en el brezo es mucho mayor, 700 y pico kilogramos de materia seca por hectárea. La Olea silvestris es 225 y la Filaria pues 228. La aceptabilidad por el ciervo es el número de plantas que aparecían con signos de haber sido ramoneadas: 80 y tantas % en el caso de Filaria y brezo y 78, un poquito menor, en el caso del acebuche. Para que un estudio así sea representativo,
el rango de plantas que estimamos tiene que ser bastante grande. Y en concreto fueron desde plantas de brezo de unos pocos centímetros pequeñitas hasta plantas de más de 1 metro, de 2 y pico metros en el caso del acebuche y también del mismo tamaño aproximadamente en el caso de la olivilla. Bueno, los resultados, tras someterlos a un análisis de regresión con distintas variables para ver qué ajustes eran los mejores, pues pudimos comprobar que ahí tenéis los R cuadrado. R cuadrado es el coeficiente de determinación, es decir, el grado de ajuste de estas plantas a nivel de biomasa, es decir, cómo podemos estimar la biomasa en base al tamaño de distintas plantas, supera el 92% en todos los casos, es decir, que es unas estimaciones bastante fiables. Luego se hace un análisis de error residuos de la regresión, que es una manera de ver si el modelo tiene homoscedasticidad, que se dice, es decir, si es perfectamente utilizable a lo largo de todo el intervalo, no cometemos errores mucho mayores en plantas grandes que en pequeñas, y si los errores se distribuyen de manera normal, ¿no? También se analiza para validar el modelo. Y luego se hace un análisis nutricional de las hojas de estas plantas. Por ejemplo, en el caso del brezo, Erica australis, pues se observa que tiene unos niveles proteicos bastante bajos, que están en el límite que la bibliografía nos dice, que es el 5%, que un ciervo por debajo de un 5% de proteína ni se molesta en ramonear algo, pero lo que limita, a diferencia de rumiantes menores, como puedan ser, por ejemplo, ovejas o incluso muflones, por hablar de otra especie silvestre, lo que realmente está limitando al ciervo no es la proteína, porque si os fijáis en un ciervo físicamente, se trata de un animal relativamente fibroso. Lo que le limita es la energía, sobre todo. Y la energía que tiene el brezo pues no es demasiado alta, tiene un 8,67% de kilojulios por kilogramo de materia seca de brezo. El límite estaría en 8, porque debajo de 8 ni se molestan en ramonear nada, como no sea para obtener algún micronutriente. Por ejemplo, los ciervos son capaces de ramonear los trompos de las jaras. Durante mucho tiempo se ha pensado por qué ramoneaban esto. Bueno, pues los trompos de las jaras tienen más contenido en calcio y en fósforo que otros materiales, entonces les sirven para formar la cuerna, ¿no? Porque recordemos que a diferencia de una vaca, un ciervo realiza lo que se hace el desmogue, lo que se llama el desmogue, es decir, año tras año suelta esa cuerna y la reemplaza. Por tanto, estacionalmente, cuando va a venir la época de la berrea y se necesita una cuerna bien formada, bien dura, ¿no?, para esa época de reproducción que coincide normalmente con nuestro otoño en el hemisferio norte, pues, refiriéndonos al ciervo ibérico, porque hay otros cérvidos en el hemisferio sur, como el huemul chileno, por ejemplo, pero evidentemente el ciervo europeo se distribuye por Eurasia. Perdón, el Cervus elaphus, quería decir. Luego tenemos el wapiti canadiense, que es otro cervus, pero en principio el ciervo que estamos refiriéndonos es el eurasiático. Bueno, pues la energía metabolizable, como digo, es lo que le va a limitar, y también algunos elementos como el calcio. Por tanto, también hicimos un análisis de calcio, fósforo, potasio, hierro, magnesio, manganeso, zinc, boro, sodio, cobre, aluminio y azufre. Eso en cuanto al brezo. Aquí tenemos la composición de otra planta que ramonean, que es el acebuche. El acebuche tiene un contenido en proteína un poquito más alto, del 8%, y el contenido en energía es también un poquito más alto, del 9%. Es una planta bastante más nutritiva, las hojas de acebuche. Si vemos los contenidos en calcio también son superiores, entonces es una planta que en principio puede interesarles más. Y una que ramonea muchísimo es la Phillyrea, que tiene la proteína no es muy alta, un 8,24, tiene una energía de un 9, parece muy similar al acebuche. Sin embargo, otra cuestión que está estudiada en la bibliografía es que los ciervos normalmente evitan las plantas que tienen altos niveles de taninos, no les gustan. Así como una cabra montés puede resistir un poquito más, ¿no?, los taninos, y resiste menos ciertos componentes grasos, los ciervos, al alimentarse, pueden digerir, su hígado está más preparado para digerir
elementos que puedan ser de tipo graso, en vez de los elementos de otro tipo de grasas, me refiero, en vez de los elementos de taninos. Por tanto, el contenido en taninos también es un descriptor de la dieta del ciervo. Y finalmente, en este trabajo analizamos la capacidad de carga en ciervos por hectárea durante el mantenimiento, gestación y lactación, los 3 periodos. Obviamente, la carga siempre ha de ajustarse al nivel más bajo, es decir, nos dio en este trabajo que durante la etapa limitante de los ciervos la carga no podría superar 0,78. Como es evidente que los ciervos van a estar todo el año, siempre hay que ajustar al intervalo estacional de cargas más bajas. Esto no se ha hecho en muchos parques nacionales. Paradójicamente, cuando un parque nacional se declara parque nacional, se empieza a limitar mucho la actividad de caza. Y hay una gran controversia sobre la actividad de caza, aludiendo que es una salvajada matar ciervos, etc. Bueno, si no matamos los ciervos, no bajamos sus poblaciones, los ciervos se llegan a comer todo lo que pueden, ramonean todo y destruyen la vegetación, y eso afecta a toda la biodiversidad del ecosistema. Por tanto, podemos decir que la caza es ecológicamente necesaria si existe la imposibilidad de meter un depredador, como el lobo, que sería el que haría el control natural de las poblaciones. Cuando desde ciertos sectores se nos dice que hay que introducir lobos, yo siempre les digo lo mismo. Un lobo tiene un área de campeo máxima, se ha visto en estudios de radioseguimiento con collares en Zamora, y ahora actualmente con las técnicas satelitales es todavía más exacto esto. Un ciervo puede tener en las zonas loberas que hay en España, ¿no? En la zona de Zamora y también, por ejemplo, la Sierra da Estrela en Portugal. Se ha visto, perdón, no sé si está en Portugal o en Galicia o esté entre Galicia y Portugal, no recuerdo ahora mismo dónde está, pero hay 2 o 3 zonas loberas muy importantes en España y ahí se han hecho estudios con el lobo que está en situaciones óptimas y se ha podido comprobar que se mueve tiene áreas de movimiento de hasta 400 kilómetros cuadrados. Es decir, es un animal que patrulla su territorio, que es extensísimo, como todos los depredadores, otros superdepredadores, por ejemplo el oso. El oso tiene áreas de campeo enormes también. Entonces, ¿cómo vamos a meter lobos en un parque nacional como Monfragüe? Que incluyendo, fijaros, no solamente el parque, que es muy pequeñito, sino además incluyendo la zona de influencia como mucho, no llegaríamos a 200.000 hectáreas. Es decir, el lobo se sale por cualquier sitio del parque. ¿Y qué haría un lobo ante la tesitura de cazar o una oveja o una vaca que ni se mueve, ni le va a cornear, ni le va a hacer nada, o cazar un ciervo? Pues evidentemente se va a ir a la fauna doméstica. Y si se va a la fauna doméstica, ¿qué va a hacer la población que vive en esos lugares? Pues enfadarse. Y de repente algún exaltado le mete fuego al monte. Por tanto, porque acusará al Parque Nacional de ir contra sus intereses económicos. La única forma de rentabilizar esto es con la caza. Es decir, la caza es un mal menor. Para un cazador será una actividad que le gusta. Pero para un ecólogo, la caza es un mal menor. Y cuando os dicen que no hay manera de controlar las poblaciones, como no sea... que se pueden controlar las poblaciones, mejor dicho, sin caza, os están mintiendo. He oído por ahí que se están echando productos químicos para hacer que los ciervos no se reproduzcan. A ver, el efecto de esos productos químicos sobre el ecosistema es una cosa que podría ser todavía peor que la caza. Por tanto, yo puedo entender a mucha gente que puede estar en contra de la caza desde un punto de vista pues emocional o sentimental, pero lo cierto es que si lo que vemos es menos nuestros sentimientos y más el beneficio del entorno, yo soy incapaz de pegar un tiro a un ciervo. De hecho, tengo familiares que son cazadores, alguna vez les he acompañado y he de decir que me gusta todo el entorno en la caza, me gusta eso de comerme unas migas después de cazar, me gusta ese tipo de cosas, pero evidentemente yo no soy capaz de pegarle un tiro a un ciervo. Me da pena, evidentemente. Pero menos mal que hay gente que pueda hacerlo, porque desde luego os digo, y lo digo con mucha seriedad, yo no soy cazador, no tengo intereses económicos en la caza,
No soy una persona a ver, reciba ningún tipo de subvenciones ni nada parecido del sector de la caza, y he dejado de investigar en ese tema precisamente porque estos temas de los ciervos y de la capacidad de carga, porque me di cuenta que era imposible poner a las distintas partes de acuerdo. Por un lado están los políticos que no desean en muchos casos tomar medidas drásticas para no soliviantar a la gente, tratan de templar un poco la situación. Por otro lado está el sector de la caza, que cada vez se ve más cercado y más atacado. Y por otro lado está el sector de algunos ecologistas que interpretan, ciertos grupos ecologistas, que interpretan que la caza es completa, total y absolutamente prohibible y es una aberración. Bueno, pues yo que me he criado en muchas zonas y he visitado las zonas de Monfragüe desde chiquitito, desde que tenía 10 12 años, que hice las primeras excursiones a Monfragüe, que he visto, que me he criado en la Sierra de Gredos, que está en un entorno natural, que no creo que haya nadie que ame más la naturaleza que yo. Yo quiero que ese Parque Nacional de Monfragüe siga estando ahí, y me da muchísima pena el espectáculo que he visto desde los años 94, 95, que empecé a trabajar en estos temas. Tuve que dejarlo en el 2003 porque no aguantaba más. Es decir, yo estaba viendo cómo se estaba deteriorando toda la naturaleza precisamente por la sobrecarga de ciervos, y que de alguna forma, bueno, pues soy testigo y tengo datos precisos. Habré publicado el 5%, el 10% de esos datos, espero publicarlos en algún momento. Ahora mismo trabajo en otros temas, pero desde luego es un auténtico problema el control de las poblaciones de ungulados en España. Están desmadradas. La caza, nos guste o no, es radical, total y absolutamente necesaria. Y quien diga que no sirve para controlar las poblaciones, miente. Porque precisamente en las fincas en las que siempre se ha cazado, de manera sostenida en el tiempo durante generaciones y generaciones, y en estos momentos os pongo una foto de una de las fincas mejor gestionadas que he visto en mi vida, que es la finca de Valero en el Parque Nacional de Monfragüe. Bueno, fijaros en esa fotografía porque es sumamente importante. Esa fotografía está tomada durante el final de la primavera, principios de verano. Fijaros en la enorme cantidad de pasto que hay en esa dehesa y el pedazo ciervo que se ve ahí, la complexión que tiene ese ciervo. Un ciervo con ese nivel nutricional, fijaros que está gordito el ciervo, un ciervo así solo se puede mantener en unas fincas que están bien gestionadas. Y la razón por la que ese ciervo y esa finca están bien gestionadas es porque, insisto, se ha cazado durante generaciones. Y gracias a esa cacería que ha habido ahí siempre, se han mantenido las poblaciones de ungulados controladas. Si no cazamos, lo que generamos es que ese residuo seco, ese pasto seco que se ve al final de la primavera, es un magnífico bioindicador de la capacidad de carga. Cuanto más pasto seco veamos, menos carga de ungulados tenemos. Por tanto, de ciervos en concreto. Por tanto, el mantener al menos, en estudios que hicimos, que no están del todo publicados, 400 kilos por hectárea de pasto seco es una muy buena bioindicador de que la capacidad de carga no es muy alta. Yo he visto fincas, obviamente no voy a dar los nombres, dentro del entorno del Parque Nacional de Monfragüe, donde los ciervos estaban a tal densidad que se llegaban a comer las cortezas de los eucaliptos, porque no tenían otra cosa que comer. Recuerdo una anécdota, y es que una vez iba en un todoterreno con el propietario de una finca que estaba muy preocupado porque habían pasado los años y la finca había perdido la calidad de los trofeos que tenía. Incluso aparecían malformaciones en las cuernas, había casos de sarna en animales, etc. Bueno, una serie de enfermedades, etc. Pudimos comprobar que, sin bajarme del todoterreno, fijaros que se quedó el propietario bastante sorprendido. Yo iba en el todoterreno y empecé a decir, uy, aquí tienes una carga muy alta, aquí tienes una carga muy alta. Y me dice el propietario, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Digo, hombre, porque estoy viendo desde el coche que se están comiendo los brezos, estoy viendo los brezos ramoneados, las jaras ramoneadas, estoy viendo ramoneado plantas que normalmente el ciervo no toca, o no toca tanto.
Y claro, cuando ves esas plantas ramoneadas es porque la carga es muy alta. Joder, y entonces le empecé a preguntar, ¿qué extensión tiene esta finca? Me dijo, pues 800 hectáreas. ¿Y cuántos ciervos calculas que tiene? Pues mira, el último censo ha arrojado eh, aproximadamente pues unos 300, 350 ciervos. Digo, pues no son tantos para ver este impacto. Digo, aquí tiene algo que ver, algo que se escapa. Y de repente me dice el tío, bueno, también tengo caballos. Digo, hombre, los caballos, ¿en qué zona están de la finca? Pues tenemos 300 hectáreas para los caballos. Digo, ¿cuántos caballos tienes? Pues tenemos unos 40 o 50 caballos. Y los ciervos, lógicamente, y los caballos no están en el mismo sitio, ¿no? No, no, que va, a veces se saltan la cerca y tal y cual. Por tanto, no tienes el número de ciervos que me has dicho en 800 hectáreas. Los tienes en muchos menos. Ahora sí que entiendo el efecto, el impacto sobre la vegetación. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Pues evidentemente quiere decir que o controlamos las poblaciones de ciervos o nos cargamos el ecosistema. Así de claro. Entonces yo pienso que ante ese hecho, yo creo que lo importante es mantener esas poblaciones controladas. Bien, tenemos más trabajos que hicimos, no es solamente ese. Eh, hicimos también el mismo estudio en jarales, también con ciervos. Diré, bueno, el ciervo en principio no come muchas jaras, pero hicimos ese estudio en los jarales y especies acompañantes. Y en ese caso os voy a simplemente leer el resumen, que está por aquí. La capacidad de carga era tan baja como 0,07 ciervos por hectárea. Es decir, todavía más baja. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos hablando de una planta que ramonean menos y que incluso puede ser hasta relativamente tóxica. Pero, a ver, que tengo yo aquí el trabajo principal. Ahora mismo no me sale. A ver, un momentito. Parece mentira que este es el trabajo más citado que tengo y ahora no lo localizo. Aquí está, creo que es este. Este es. Es que lo tenía por biomasa, no lo tenía por ciervos. Bueno, pues en este trabajo, que es posiblemente, este sí, de los más citados que tengo, vamos a ponerlo un poquito en grande. Vamos a subirlo un poquito más, está a 102, vamos a ponerlo a 125. O incluso un poquito más a 150. Bien. Y yo me voy a colocar aquí, por este lado de acá. Muy bien. Este trabajo está publicado en el Journal of Arid Environments. Es una revista de ecología, no solo de zonas áridas, aunque tenga ese nombre, también de otros entornos menos áridos, como puede ser el entorno mediterráneo. Y este artículo, insisto, ha sido citado en 80 trabajos distintos. Fue un estudio muy completo con 22 especies arbustivas en un momento en el que nosotros necesitábamos conocer sobre todo cuál era la dieta del ciervo en el Parque Nacional de Monfragüe. Este trabajo lo publicamos con un veterinario, con dos veterinarios y un biólogo paraguayo que vino a hacer una estancia. Bueno, igual que hicimos en el trabajo anterior que os he mostrado, se analizó mediante muestreo la producción de distintas especies, esta vez con mayor detalle. Vemos, por ejemplo, Pistacia terebinthus, la cornicabra, que es una especie que va a interesar al ciervo estacionalmente porque tiene mucho contenido en calcio para formar la cuerna. Esto nos lo dijeron los guardas históricos que había en el parque, que son gente que eran antiguos cazadores y que precisamente sabían muchísimo de naturaleza. Cuando trabajas en ecología, en el medio natural, tienes que oír mucho a la gente del campo, tienes que escuchar a los agricultores, a los ganaderos, a los cazadores, a los del sector forestal, a los cuidadores de bosques, los vigilantes, los guardas forestales, quería decir. A toda esa gente hay que escucharla porque son gente que se ha criado allí, que ha vivido en el medio natural y que sabe muchas cosas. Entonces el científico, en su formación científica, tiene que interactuar con la población rural para que la población rural le dé información que es científicamente muy interesante. Es posible que el guarda forestal a lo mejor no sepa qué hacer con esos datos, pero tiene las ideas muy claras. Y a mí cuando los guardas me dijeron que pastoreaban las pistáceas, me llamó mucho la atención, porque es una planta muy tóxica, tiene un montón de elementos antinutritivos, ¿no? Y es evidente que el ciervo se ha ido acostumbrando a comer eso
porque necesita calcio y lo hace precisamente antes de la formación de la cuerda. Bueno, pues ahí veis en esa tabla kilométrica, este ha sido un trabajo bastante importante en el sentido de que ha sido muy utilizado por otros trabajos, por eso tiene tantas citas, porque la información que aparece aquí es muy útil para ajustar las cargas ganaderas. La pistacia la pastorean en un 43%, 44%. El durillo, que es una especie que tiene unas exigencias hídricas mayores, solo en un 11%. De las familias Cistaceae que forman las jaras, la menos pastoreada de todas, ramoneada quería decir, es el Cistus lanifer, la jara pringosa, con un 1,48%, mientras que la más ramoneada es el Alimium umbelatum. El género Alimium es menos tóxico, parece ser, para el ciervo, porque lo ramonean más. De alguna forma el índice de ramoneo nos da idea de la toxicidad. En situaciones intermedias estaría el Cistus populifolius o el Cistus crispus. Hay pequeñas cantidades de enebros en algunas zonas del parque, sobre todo en roqueríos. El enebro es una cupresácea, es decir, la familia del ciprés, y tenemos un 16% de ramoneo. No es una planta evidentemente muy apetecible, aunque las hojitas tiernas del Juniperus puedan ser interesantes para el ciervo. De la familia del brezo tenemos el madroño y el propio brezo, que tampoco serían plantas aprovechadas. Estos datos de ramoneo no son exactamente los mismos que en el otro trabajo, porque esto se hizo sobre todo en solanas y el otro trabajo se hizo en umbrías. Bueno, de la familia Fagaceae de los Quercus destaca la diferencia entre encina y alcornoque. Las hojas de alcornoque son más tóxicas, tienen más taninos y el ciervo las usa menos. Prueba de ello es que si viajas al Parque Monfragüe y caminas debajo de un encinar, verás que casi toda la hojarasca se ha transformado en humus en algún momento. La hoja de encina dura menos a la intemperie, sin embargo la hoja de alcornoque se degrada con más lentitud. ¿Por qué? Porque tiene más contenidos en ligninas y en taninos que la hoja de encina. Bien, la lavanda, el cantueso, que es una planta que tiene muchos elementos también antinutritivos, tiene terpenos, tiene flavonoides, muchas plantas, casi todas las plantas los tienen, arbustivas en mayor o menor medida, pero esta tiene muchos. Se ramonea solo en un 11%. Las leguminosas, obviamente no es lo mismo un Citisus multiflorus que una genista que tiene pinchos. Vamos a contar una anécdota con el Citisus multiflorus. Hay una finca en la Sierra de San Pedro que tiene unos cultivos abandonados. Esos cultivos se fertilizaron con fertilización de superfosfato de cal durante muchos años y se abandonaron. Los restos de fertilizante, más el laboreo de esa finca y el abandono, han generado un matorral de Citisus multiflorus muy denso. Ese matorral ha colonizado o ha invadido toda esa parte y hay una carretera que separa, una carretera comarcal que separa ese lado de la finca de la otra, que es un monte cerrado donde los ciervos están escondidos gran parte del año, digamos. Bueno, pues cuando se produce la berrea, esos ciervos, la reproducción del ciervo, esos ciervos van a salir de esa mancha de monte a campo abierto. Pero lo que llama muchísimo la atención es que en invierno, cuando a finales del invierno, principio de primavera, cuando no están en berrea, tú ves al semental de la madana, como digo yo, al padre de Bambi, cruzar a campo abierto, que es un ciervo de ese tamaño, no suele hacerlo, para ramonear el Citisus multiflorus, que durante 15 días coincide la floración con la producción de brotes. Es tan nutritiva esta planta que el ciervo se aventura a ramonearla, incluso a exponerse a cruzar el campo abierto. La genista, como tiene pinchos, evidentemente, aunque el ciervo tiene ese hocico acuminado, puede utilizar las hojas de la genista, blanditas, que de alguna forma les son también muy nutritivas, pero la genista lignifica enseguida y por tanto el ciervo no la va a utilizar. De la familia de la Oleaceae, la familia del olivo, destaca los altísimos índices de ramoneo. Tanto el fresno como el jazmín silvestre que hay en Monfragüe, como el acebuche, como la Phillyrea angustifolia,
tienen altas tasas de ramoneo, que oscilan entre el 69-70% hasta el 96%. La rosa silvestre, perdón, de la familia rosácea, el peral silvestre, el 68%. Bien, estas son las medidas. Este es un trabajo que lleva muchos datos, nos llevó muchos años realizar este trabajo. Como podéis ver aquí, tenemos medidas muy detalladas de diámetros, alturas, coberturas, etc. Y este trabajo ha sido muy citado, como digo, y nos permitió detectar bien. Estas son las ecuaciones, vamos a ponerlas un poco en pequeño porque merece la pena que veamos los increíbles ajustes. Es perfectamente posible estimar la biomasa mediante estos modelos de crecimiento, perfectamente posible, ver los R cuadrado, que superan al 80, el más bajo es del 82% en Cistus albidus, pero un 82% de coeficiente de determinación es bastante para un estudio de campo. Y bueno, fijaros el tamaño muestral: 7.000 plantas de jara pringosa, 1.600 de brezo, 2.000 y pico de lavandas. Fue un trabajo de muchos años, muy laborioso, en el que pudimos estimar bien la oferta forrajera. Por eso sabemos, utilizando la oferta forrajera y utilizando el dato de consumo de ramoneo, podemos estimar, más el valor nutritivo, más las necesidades en nutrientes del ciervo, podemos estimar la capacidad de carga. Y aunque no hicimos ningún trabajo específico en algunos de los ecosistemas, sí que lo hicimos en el ecosistema de brezal y sí que lo hicimos en el ecosistema de jaral, y tenemos datos no publicados en otros ecosistemas que alguna vez publicaré, y tenemos muy claro que la carga de ciervos nunca debería superar 0,2-0,3 ciervos hectárea. Eso es algo sumamente importante, porque hay fincas en las que incluso hemos llegado a observar hasta un ciervo por hectárea. Eso es una carga enorme de ciervos, y eso es la explicación por la que las poblaciones de ciervos pueden ser extraordinariamente dañinas si no las controlamos, y la razón por la que la caza es absoluta, completa y totalmente necesaria. Y lo dice un no cazador, y lo dice alguien que no vive de la caza, ni siquiera a nivel de hobby, ni tengo, aunque tengo familiares que son cazadores, no tengo ningún tipo de necesidad de decir esto. Esto lo digo porque he visitado muchas veces ese parque de Monfragüe, me he movido muchas veces por esas zonas de bosque mediterráneo, y me da muchísima pena el deterioro que he ido viendo en los últimos años. En las zonas, concretamente el castillo de Monfragüe, la primera vez que fui con mis alumnos en los años 90, toda esa zona estaba llena de brezos, había incluso filireas en la parte baja del castillo que da a la zona de la presa, ¿no? Y ahí, al cabo de unos años, volví con los alumnos en el año 2000 algo, al mismo punto donde habíamos hecho la práctica con los otros alumnos, era la práctica esta precisamente para este trabajo, y pude comprobar que los brezos estaban todos ramoneados, cosa que al principio no se veían. Habían desaparecido todas las plantas que no eran brezos. Los años 2005 volví a la zona y los brezos habían desaparecido. En el 2007-2008 volví con otro tipo de alumnos, de otros grados, etc. Y todos los brezos habían desaparecido y el sistema se había llenado de una planta invasora que se llaman Asphodelus, y los Asphodelus no se los come el ciervo. Lo había invadido todo. Bueno, en los años 2012-2014 vuelvo con un colega brasileño. Le invité a comer ciervo al parque de Monfragüe, se lo pasó estupendamente, y recorrimos las mismas zonas que había estado con mis alumnos, y pude comprobar que no solamente habían desaparecido los Asphodelus, no porque se los comiera el ciervo, sino por erosión, por degradación, por pisoteo, por otras especies, ¿no?, acompañantes, y empezaba a haber desprendimientos de ladera.
Y en torno al año 2009-2008, cuando yo empecé a ver estas cosas, me dije, no puedo seguir investigando en capacidad de carga con ciervos en el Parque de Monfragüe porque me estoy cogiendo unos rebotes cada 2 por 3. Es decir, llegó a afectarme emocionalmente el contemplar el espectáculo de un parque nacional en peligro sin que nadie haga nada, porque nadie entiende que hay que bajar el nivel de poblaciones. Y si lo entienden, hay un montón de intereses creados para que eso no se haga. Por tanto, en resumen, y lo voy a dejar aquí, si queremos sistemas ecológicos viables y no es posible en las poblaciones introducir ciertos depredadores, porque yo siempre digo, pongo este ejemplo, está chupado regular las poblaciones en el parque de Yellowstone en Estados Unidos, que es inmenso de grande. Claro que puedes meter lobos en el parque de Yellowstone, pero la única forma de meter lobos en el Parque Nacional de Monfragüe es poner una valla electrificada por todo el parque y que el lobo no cruce por ahí, porque si no es imposible controlar las poblaciones. Lo que sí podemos hacer, y es una medida absolutamente necesaria, y ahí sí que me pondría duro, es en controlar los vallados cinegéticos. Deberían estar prohibidos todos los vallados cinegéticos, porque esa carga de ciervos en un parque nacional es inadmisible. Pero es que hay fincas donde además están cerradas los cercados, en un concepto que es absurdo, porque el propietario quiere tener los ciervos para él. Si tú cierras la finca, vas a perder calidad del trofeo, porque esos ciervos van a tener deficiencias nutricionales, se van a propagar las enfermedades. Es muy difícil convencer a la gente, a los propietarios de las fincas, a algunos propietarios, de decirle, oiga, haga usted el favor de no cerrar las fincas, porque si las cierra, lo único que está haciendo es perder calidad de sanitaria de su trofeo. En un informe que se hizo el año 98 por diversos expertos, biólogos, veterinarios, etcétera, en un sitio donde yo trabajaba antes, que era la Facultad de Veterinaria de Cáceres, ya el año 98 advertimos de los enormes impactos que tenía el ciervo en la sobreexplotación de ciervos tanto en Monfragüe como en Sierra San Pedro. El tema no se ha controlado. E insisto, creo que es un tema importante. Un biólogo, como es mi caso, un investigador, no puede estar contemplando que lo que está investigando no sirve para nada. Yo particularmente no puedo funcionar así. Entonces dejé esta línea de investigación. Ojalá que llegue el día, y me voy a despedir aquí, ojalá que llegue el día que este tema se aborde con seriedad y que si hay sectores de la población que están enfadados, pues que sigan enfadados, pero hay algo que es mucho más importante que contentar a políticos, a ecologistas, a propietarios de fincas, al público en general, a los votantes o a los no votantes, o incluso a los investigadores. Hay algo que es mucho más importante que cualquiera de nosotros, que es la conservación del espacio mediterráneo, o uno de los espacios mediterráneos más importantes del hemisferio norte, que es el Parque Nacional de Monfragüe. Es importantísimo conservar la viabilidad de esa vegetación. Yo siempre digo que el Parque Nacional de Monfragüe se le da mucha validez por el águila imperial, por el buitre negro, por todas las especies que hay ahí, ¿no?, tan interesantes de la fauna ibérica. Pero hay algo también muy importante en el Parque de Monfragüe, que es el ecosistema en sí. La vegetación, el grado de desarrollo de la vegetación de Monfragüe es tremendo. En estudios fitosociológicos se predijo hace muchos años que existía un concepto que era la altilignosa, que era la evolución del bosque mediterráneo. Se teorizaba que cuando los encinares llegan a un grado de desarrollo muy grande y acumulan una gran cantidad de hojarasca, se crea un suelo tan rico que favorece unas condiciones hídricas microedáficas, microclimáticas especiales para el mantenimiento de un estado sucesional todavía más avanzado, que es el estado en el que algunas de las plantas del sotobosque del encinar, como ese acebuche, como esa filirea, adquieren un porte mucho más grande y forman una estructura mediterránea, como el madroño también, mayor. Bueno, pues eso existe en el Parque Nacional de Monfragüe. He visto madroñales en llanura. He visto formaciones de filirea angustifolia prácticamente del tamaño de un árbol. No un matorral, un árbol.
y he visto suelos de una profundidad de 20, 30, 40 centímetros de una tierra negra, negra, negra. Eso existe. Y eso para mí tiene un valor impresionante, que es el estado de evolución de la vegetación. Por tanto, si no controlamos una de las sectores, que son los herbívoros, de las poblaciones, nos estamos cargando todo el ecosistema. Bueno, que sirva esto para el tema de hoy. Esto es cómo se controlan las poblaciones para mantener la viabilidad de todo el ecosistema. Si no controlamos las poblaciones, los ecosistemas no son viables. Nada más, hasta otra entrega. Chao.